El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, mis amados. Por aquí estamos. Ya ustedes saben cuál es el motivo. Es la prevención de que usted sea engañado. Gloria a Dios. Pues hoy le vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Y es acerca de la diferencia. Diferencia entre el catolicismo y el catolicismo romano. Gloria a Dios. Y recuérdese que nosotros siempre Dios nos mueve a inclinarnos, o sea, Dios nos inclina a nosotros en este ministerio para aclarar las cosas que son confusas, y por ende usted sabe que le van a traer una confusión doctrinal. Gloria al nombre del Señor. Como siempre les hemos dicho, que el evangelio se predica porque el hombre cayó de la gracia de Dios y el hombre tiene que ser restaurado específicamente en el término espiritual. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, o sea, antes de pecar, ellos fueron advertidos que no debían de tocar el árbol del bien y del mal porque iban a morir. Y se supone que fue la muerte espiritual porque usted y yo somos descendientes de ellos, o sea, ellos son nuestros progenitores, nuestros ancestros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a estar hablando hoy de la diferencia entre católico a la Iglesia de Jesucristo, aquel que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando ya se despedía literalmente de la tierra, ya cuando se iba de aquí a su trono, dijo que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y que le íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra, o sea, universalmente, que eso es lo que significa la palabra católico. Entonces, como ustedes saben, siempre hay que mantener los ojos espirituales abiertos, los oídos, y para usted escuchar, porque de ahí es que se engancha, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero cuando hay una gran diferencia a la Iglesia a la Iglesia Católica de Jesucristo el Señor, a la Iglesia de todo el mundo, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos, y eso significa que ahí fue por todo el mundo. Entonces, la Iglesia Católica ha adoptado ese término, pero con la diferencia de que la Iglesia de Jesucristo se va reemplazando, o sea, nos vamos adicionando cada día, como dice la palabra, lo que habíamos o lo que habemos de ser salvos. Pero hay una gran diferencia, que cuando usted prueba de esto, como le dijeron los apóstoles
el Papa Pedro, tengo que decirlo así para complacerlo, ¿verdad? El único papa que cayó preso cuando cayó preso con Juan por haber efectuado un milagro por el poder de Jesucristo. Ellos fueron presos, que lo cayeron preso y después lo amenazaron con que ellos no lo soltaron y lo amenazaron, o sea, lo soltaron con la condición de que ellos no podían seguir mencionando ese nombre, ya usted sabe, el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron, pero es que no podemos dejar de saber, de decir lo que hemos hecho y lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Usted sabe, cuando usted se convierte a Jesucristo el Señor, a usted se le sale todas las basuras de este mundo y usted comienza a generalizar, o sea, a generar los asuntos celestiales, como dice la palabra, que el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontrando piedras, perlas preciosas, se olvida de todas las mercancías que ha conseguido y entonces lo deja todo. Entonces, eso es una parábola que cuando usted alcanza a tener conocimiento en parte del reino de los cielos, usted, todo lo que usted tiene, todo lo de este mundo, usted lo considera como basura, como lo dijo el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Pues, sin más preámbulos, vámonos al tema. Es un tema muy interesante. Y vamos a hablar, recuérdense que le vamos a estar hablando acerca de la Iglesia Católica de Jesucristo y el catolicismo católico romano. La gran diferencia. En otras palabras, le vamos a estar hablando del proceso del catolicismo al catolicismo romano. El primero en utilizar el término católico para referirse a la iglesia fue San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo. Aquí tienen los detalles clave de este momento histórico. El autor Ignacio de Antioquía fue un obispo de la iglesia primitiva, teólogo y discípulo directo del apóstol Juan. El documento lo escribió en su carta a los esmirniotas, perdón. En el capítulo 8, una de las 7 cartas que redactó mientras era llevado bajo arresto hacia Roma, donde moría martirizado en el Coliseo. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que esa era la práctica que se utilizaba cuando se decía la verdad. A propósito, me van a perdonar porque esto es en vivo, pero yo creo que es muy de lugar que yo le diga la razón de este término, de este hecho. Se me escapó eso ahí. Déjeme ver. Ignacio de Antioquía. Gloria a Dios. Me perdonan, pero usted sabe como yo tengo derecho a esto porque usted sabe que nunca le hemos prometido esa finura y ese profesionalismo de esos doctores grandes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, San Ignacio de Antioquía fue condenado a muerte por el emperador romano Trajano debido a su abierta profesión del cristianismo y su gran influencia como líder de la iglesia naciente. Se negó a adorar a las imágenes de los dioses paganos. Oigan ustedes, específicamente los discípulos del toro. Se negó a adorar las imágenes de los dioses paganos, lo que en esa época era considerado un delito de desobediencia civil y traición al Estado. Oiga eso.
Las razones y el contexto de su ejecución incluyen negativa a la idolatría. Durante las persecuciones del Imperio Romano, el Estado exigía sacrificios a los dioses tradicionales y al propio emperador. Ignacio se rehusó finalmente a cumplir con este mandato. Influencia religiosa. Como obispo de una de las sedes cristianas más importantes en Antioquía, su liderazgo era visto como una amenaza al orden cívico imperial. Escuche eso. Sentencia en Roma. Fue arrestado y trasladado a Roma, donde fue condenado a ser devorado por los leones en el anfiteatro El Coliseo. ¿Qué le parece? La santa sede de la Santa Iglesia, parece. El martirio como vocación. Lejos de Ignacio aceptó su destino voluntariamente en sus cartas, aceptó su destino voluntariamente en sus cartas el Señor. Pero déjeme decirle que pronto, escuche lo que le voy a decir, pronto va a venir una reforma. ¿Y usted sabe cuál es el nombre que va a tener esa reforma? La reforma del Espíritu Santo, donde Dios va a ir sacando todo este basudero que se ha introducido sutilmente dentro de las iglesias, dentro de los altares, dentro de la doctrina cristiana. Gloria al nombre del Señor. Así que estén listos, porque eso no sé cuándo va a ser, pero yo no me voy de este mundo sin ver eso. Siempre le menciono que no me sorprende el día que yo vea una ambulancia llegar a un altar donde estén los delincuentes, o Dios va a volver a traer a aquellos hombres y mujeres que dicen: así te dice el Señor. Quítate los zapatos, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que tú estás no es cualquier cosa. Y eso usted lo va a ver. Se lo voy a repetir. Algún día usted va a escuchar la noticia de que una ambulancia fue a buscar a alguien a un altar, a uno de estos delincuentes que tienen los altares politizados, que lo tienen corrompido, gente que viven no con doble moral, con 25 morales, y se suben a un altar a hablar de disparate y a hablar de esto y que lo otro. Gloria al nombre del Señor, pero ese no es el tema. Gloria a Dios. Ok, entonces, en el capítulo 8 decíamos, continúo con San Ignacio de Antioquía. Una de las 7 cartas que redactó mientras era llevado bajo arresto hacia Roma, donde moría martirizado en el Coliseo. La frase exacta: donde quiera que esté el obispo, allí esté el pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica, la Iglesia universal, no la Iglesia romana, no la Iglesia centralizada, no la Iglesia de un jerarca ni de un jefe, que le quede claro eso. ¿Por qué lo usó? En el griego original, Ignacio utilizó la palabra catholique ecclesia. En ese momento, la palabra no se refería a la institución del Vaticano o el Papa, que no existía como lo conocemos hoy. ¿Qué le parece? Sino que combinaba las palabras kata, según, y holos, el todo. Ignacio utilizó el término con 2 objetivos claros: significado de universal, para explicar que la iglesia ya solo de Jerusalén o de una sola familia extendida por todo el mundo conocido. Significado doctrinal, significado de doctrina completa, para defender a los fieles de las primeras herejías, como los gnosticismo. Ignacio quería decir que la iglesia verdadera era
aquella que guardaba la totalidad de la enseñanza de los apóstoles, en contraste con los grupos falsos que solo aceptaban las partes de la doctrina que les convenía. Escuchen. Las otras grandes familias de la iglesia cristiana que fuera de la iglesia católica romana afirmaban históricamente ser católicas en el sentido original de ser parte de la iglesia universal y verdadera fundada por Cristo son las siguientes. La iglesia ortodoxa oriental. En el grupo que se separó de Roma en el año 1054, recuerdan, en el gran cisma, su postura, su nombre oficial es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Ellos sostenían que la Iglesia de Roma se desvió al añadir el poder absoluto del Papa. Por lo tanto, los ortodoxos afirman que ellos son los verdaderos depositarios de la catolicidad. La doctrina universal es intacta de los primeros siglos. ¿Dónde están principalmente? En Grecia, en Rusia, en Rumania, Ucrania, Egipto y el Medio Oriente. La comunión anglicana y la iglesia episcopal. Nació en el siglo XVI tras la reforma en Inglaterra con el rey Enrique VIII. Su postura. Los anglicanos se definen a sí mismos como católicos pero reformados. No obedecen al Papa, pero mantuvieron la estructura de obispos, los credos antiguos, la gran parte de la liturgia tradicional. En sus misas y cultos recitan el credo de los apóstoles, diciendo con total convicción: creo en la Santa Iglesia Católica, refiriéndose a la Iglesia Universal de Jesucristo, no la católica romana. Las iglesias ortodoxas orientales antiguas son iglesias extremadamente antiguas que se separaron mucho antes, en el año 451, tras el concilio de Calcedonia. Su postura, al igual que los ortodoxos bizantinos, se consideran la Iglesia Católica Universal legítima. ¿Quiénes son? Incluyen a la Iglesia Copta de Egipto, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Ortodoxa Siríaca. La Iglesia Católica Antigua, veterocatólicos, en su grupo que nació mucho más recientemente, en el año 1870, su postura eran obispos y teólogos católicos romanos, principalmente de Alemania, Suiza y Países Bajos, que se negaron a aceptar el nuevo dogma de la infalibilidad del Papa, dictado en el Concilio del Vaticano I. Se separaron de Roma para mantener lo que ellos consideraban el catolicismo antiguo, previo a la centralización absoluta del Papa, o sea, que no tienen nada que ver con la sede del Vaticano. El Vaticano, yo no sé si usted sabe que tiene su bandera y tiene su escudo, o sea, es un estado gobernado por su jefe. Las iglesias protestantes y evangélicas, una aclaración importante. Las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales o presbiterianas no se hacen llamar católicas. En su día a día, para evitar que la gente común piense que adoran a la Virgen o que obedecen al Papa. Sin embargo, sus teólogos aclaran que cuando leen los credos antiguos y dicen la palabra católica, la interpretan estrictamente bajo su traducción del griego, que quiere decir universal, la iglesia de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en todo el mundo. Dice, para un cristiano evangélico, la Iglesia Católica es el cuerpo invisible de todos los verdaderos creyentes en la tierra, sin importar su denominación. O sea, no una iglesia centralizada con su sede en Roma. El objetivo de la lección: enseñar que la palabra católico originalmente
describía la pureza y la universalidad de la doctrina, mientras que la expresión catolicismo católico se usa hoy para especificar la estructura institucional con sede en Roma y bajo la autoridad del Papa. El origen histórico. La primera vez que se mencionó para entender la diferencia hay que viajar al año 107. El personaje San Ignacio de Antioquía era un obispo. Vamos a ver. Ok, el personaje San Ignacio de Antioquía, un obispo de la iglesia primitiva que fue discípulo directo del apóstol Juan. El documento, bueno, pero ya esto lo leímos, gloria a Dios. Ok, entonces vámonos a la diferencia conceptual en la actualidad. Para explicarlo de forma sencilla a un grupo, así como nosotros se lo estamos haciendo a usted, vamos a hacerlo así. Vamos a ir evadiendo algunas cosas. Ser católico, el sentido universal y credal, o sea, el credo, definición, significa pertenecer a la Iglesia universal de Jesucristo que guarda la fe de todos los apóstoles, Uso histórico. Es la definición que se encuentra en el credo de los apóstoles. Creo en la Santa Iglesia Católica, o sea, la Santa Iglesia universal, no la Iglesia romana. Quienes lo reclaman hoy, los católicos romanos, por supuesto, los ortodoxos orientales se hacen llamar Iglesia Católica Ortodoxa porque se consideran los custodios de la doctrina universal. Los anglicanos y algunos protestantes históricos afirman ser católicos porque creen que son parte de la Iglesia universal espiritual de Cristo, aunque no obedecen a Roma, que quede claro. El catolicismo católico, o sea, el de Roma, el del Papa y romano del Papa. Definición: es un término enfático y a veces redundante que se utiliza en teología e historia para referirse exclusivamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué se usa? Se emplea para cortar la confusión y dejar en claro que no se está hablando de católicos ortodoxos ni de anglicanos, sino de la institución específica que reconoce la autoridad papal. Sus pilares exclusivos: el primado del Papa, creer que el obispo de Roma es la cabeza suprema de la iglesia en la tierra. ¿Qué le parece? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La tradición al mismo nivel que la Biblia. El magisterio romano define dogmas que, como los marianos, basándose tanto en las escrituras como en la tradición oral de la iglesia. El sistema de 7 sacramentos administrado bajo la estricta estructura del clero romano. Aquí ya vienen los dogmas que fueron establecidos desde lo... Vamos a ver, se lo voy a llevar al paso. Resumen en una sola frase para que usted lo pueda entender. En la antigüedad, ser católico significaba predicar la doctrina completa de Jesús en todo el mundo. Hoy el catolicismo católico se refiere específicamente a la organización eclesiástica que obedece al Papa de Roma. Vamos entonces a ver cómo fue el proceso de donde el catolicismo romano fue desviándose punto por punto, paso a paso, para convertirse en la iglesia del poder de hoy. Vamos a ver.
Eso no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un proceso político, teológico y geográfico que duró siglos. A continuación, aquí le voy a dejar algunos de los asuntos que ellos utilizaron cuando consolidaron su centralización, alejándose del modelo de comunidades autónomas de la era apostólica. Del siglo I al 3, vamos a ver, la preeminencia de honor, el germen, en el año 33 al 100 era apostólica. La iglesia primitiva no tenía una sola sede central. Estaba gobernada por comités de ancianos, o sea, presbíteros y obispos locales en Jerusalén, Antioquía y en Éfeso. Eran centro tanto o más importante que Roma. En el año 150 al 250, oiga, todo eso se fue, es después del año 100. Estamos hablando del año 100, donde se cierra la Biblia, donde ya no tiene que ponerle más nada, porque todo lo que pasa de ahí ya no tiene nada que ver con la doctrina de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Déjame ver en cuántos minutos vamos. Vamos en 27, pues vamos muy bien. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, del año 150 al 250, el prestigio de Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Los obispos de otras ciudades empezaron a consultar al obispo de Roma por dos razones. La ciudad albergaba las tumbas de Pedro y de Pablo, y la iglesia de Roma era la más rica, usted sabe cómo es, y ayudaba económicamente a las demás. Comenzó a ganar una preeminencia de honor. El dinero, usted sabe cómo es el poder. El dinero es poder, pero no de mando obligatorio. Entonces ya aquí vamos entonces al siglo IV, que ahí es que está el asunto clave. En el siglo IV, a la alianza imperial, o sea, el cambio radical, aquí es que pasa. En el año 313, el edicto de Milán, el emperador Constantino legaliza el cristianismo. La iglesia sale de las catacumbas y recibe templos públicos, riquezas y terrenos del Estado. Los obispos comienzan a adoptar roles de magistrados civiles. O sea, en vez de los gobiernos ser evangelizados por ellos, ellos fueron politizados por los gobiernos. En el año 325, en el concilio de Nicea, Constantino convoca y preside el primer concilio ecuménico, el emperador. El Estado y la Iglesia se unen. Se organiza la Iglesia copiando la división geográfica del Imperio Romano, provincia y diócesis. Año 380. El edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio declara al cristianismo como la única religión oficial del imperio. Se prohíbe el paganismo. La iglesia primitiva, que antes estaba perseguida, ahora tiene el poder del ejército imperial para perseguir a los disidentes y herejes, o sea, a los que no están de acuerdo y por ende son declarados herejes. Bueno, ya te sabes. En el siglo V, el nacimiento del título papa y el vacío de poder. En el año 440 al 461, el Papa León I, el Grande, es el primer obispo de Roma en formular claramente la doctrina del primado de Pedro. Ya te sabes, 500 años después de eso. Más de 500 años. Gloria a Dios. Afirmando que el obispo de Roma tiene autoridad jurídica, o sea, jurídica, gubernamental, no eclesiástica, suprema sobre todos los demás obispos del mundo. En el año 76, la caída del Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros derrocan al emperador en Roma. Al desaparecer el gobierno civil, el obispo de Roma queda como la única autoridad organizada en la ciudad. Le voy a tirar esa otra vez para que usted
si lo quiere entender, porque hay gente que no entiende eso, no le interesa entender eso. Año 476. La caída del Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros derrocan al Imperio de Roma. Al desaparecer el gobierno civil, el obispo de Roma queda como la única autoridad organizada en la ciudad. El Papa asume el rol de líder político, diplomático y protector de la población, consolidando su poder temporal terrenal. Ya usted sabe, venía por dónde vamos ya. Año 476 en adelante. Ok, entonces vamos entonces a ver, déjenme apuntar este dato para estudiarlo más para adelante. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ahora del siglo VI al siglo VIII. El monopolio y los estados pontificios. Año 590 al 604. Gregorio Magno consolidó el poder económico de la Iglesia de Roma mediante vastas propiedades de tierra. Comienza a enviar misiones como la de Inglaterra, subordinadas directamente a su autoridad, expandiendo el modelo romano por Europa. En el año 756, la donación de Pipino, el rey de los francos, le otorga formalmente al Papa un territorio geográfico en el centro de Italia. El Papa ya no es solo un líder espiritual, ahora es un rey soberano con su propio país, y su propio ejército. ¿Qué parece? En el siglo IX, la ruptura definitiva y la centralización absoluta. Año 10, 1054. El gran cisma de Oriente y Occidente. Las iglesias orientales, o sea, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, se niegan a aceptar que el obispo de Roma tenga autoridad absoluta sobre ello. O sea, que no sea un gobierno, sino que son líderes eclesiásticos que tienen que estar en comunión. Gloria a Dios. Entonces, se produce la ruptura. Roma se queda sola en Occidente y se autoproclama la única iglesia católica romana. En el año 1073 a 1085, la reforma gregoriana, el Papa Gregorio VII emite un documento llamado Dictatus Papae, Dictados del Papa, donde decreta la centralización total de la iglesia. Aquí ya se cerró el asunto. El Vaticano es el gobierno de poder. El Papa es el único que puede nombrar o deponer obispos. El Papa está por encima de los reyes y emperadores de la tierra. La Iglesia de Roma nunca ha errado ni errará jamás. O sea, siempre está correcta lo que diga ahí. O sea, una dictadura. Siglo XIX, el dogma de la infalibilidad. En el año 1870, en el Concilio de Vaticano I, como culminación de este largo proceso de centralización, el Papa Pío IX proclama el dogma de la infalibilidad del Papa. Se establece que cuando el Papa habla ex cátedra, como pastor supremo en temas de fe o moral, sus definiciones son irrevocables. O sea que Jesucristo no tiene que ver nada con eso. Ya cuando el Papa habló, Jesucristo, usted esté tranquilo por ahí, váyase a bañar. Gloria a Dios. Son irrevocables por sí mismas y no necesitan el consentimiento de la iglesia. Resumen del desvío para la enseñanza. Aquí saqué un par de pasitos aquí entonces. Si tuviera que resumir este proceso en 3 grandes pasos serían estos. Paso 1, del siglo I al 3, como le venía diciendo, de una red de iglesias hermanas autónomas a una admiración por la iglesia de la capital de Roma. El paso 2, en el siglo IV, el matrimonio entre la iglesia y el Estado imperial, adopción de jerarquías y de poder político para la iglesia. Y el paso 3, del siglo V al siglo XI, el vacío de poder
civil convierte al obispo de Roma en un rey político y absoluto, rompiendo con el resto de los patriarcados antiguos. Gloria al nombre del Señor. Así es que ya ustedes saben, aquí le estuvimos hablando la diferencia entre el catolicismo como Iglesia de Jesucristo y el catolicismo católico romano, que hay una gran diferencia. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde que seguiremos. Usted no puede, este contenido va a ser subido a mi canal de YouTube, Millones para Cristo, y recuerde que también nos puede seguir en TikTok, también como Millones para Cristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y le agradecemos su apoyo. Shalom.